Noelia Leal, muy buenas tardes o buenas noches casi ya. No me hagas pasar más vergüenza de la que tengo ya. Venga, va, tonterías. ¿Cómo estás, hija? Bueno, pues si te comentaba que el programa de ayer dejó el listón alto, hoy ya lo habéis terminado de completar. Joder, tú también. ¿Cómo me quieres, eh? ¿Cómo me quieres? No, pero además no te lo tomes solo para ti, ¿eh? Que Bien, estoy bien. hablando también de los colaboradores. Bien. Así me gusta. Noelia, pues, de verdad, yo no sé si antes de hablar de los temas que hay que hablar, porque hay que hablar un poco también de la importancia de las palabras en este sitio. Y esto no es nada esotérico, no se asusten ni se vayan, no, es algo real. Esa ingeniería que todos conocemos y que hoy nos comenta un poquito Noelia, pero coméntame, ¿qué te gustaría apuntar algo sobre lo comentado a lo largo del programa de hoy o de ayer, que no se te quede en la memoria y que digas, hostia, qué rabia, me gustaría haber comentado algo antes de empezar con tu tiempo? Pues muchas cosas. La primera, quizá empezando por el final, lo que has dicho de esto no lo hemos hablado antes, pero justo, yo hace ya muchos programas y creo que, y lo comento porque creo que hay más seguidores que se sentirán en las mismas circunstancias, es como que todos llegamos al mismo lugar en el mismo momento. Sí. De repente alguien pone las palabras en tu boca que estabas intentando poner en conexión en tu propia mente. Y eso ha No pasado sé si con, me explico. sí, y eso ha pasado con Josep Pamiés, correcto. Ha puesto Pero es que ayer con Javier no Villacorta, y lo he apuntado por ahí, pero Fernández, el último, porque es Fernández, que encima de Javier es difícil. Javier Fernández, sí. Fernández, además, perdóname, pero un apellido común me cuesta más, que soy disléxica y lo llevo muy mal. No te preocupes, Te cariño. lo juro, o sea, lo de los nombres lo llevo fatal. Pues me pasó igual, digo, pero si es que me acaba de pisar mi intervención. Ya te entiendo. En el buen sentido de la palabra, en el decir, jolín, además me siento que no estoy loca, Sí. porque hay gente que llega al mismo punto donde estoy yo. Correcto, tarde o temprano, ¿verdad? Incluso yo juraría que como en todo acabamos formando grupos. ¿Necesarios? Sí, y por otro lado, no sé, naturales. No es que llegue cada uno en su momento, sino que vamos como en hordas, en Sí, bloque. sí. Sí. Entonces, de repente, con Javier Villacorta sí me había pasado a lo largo de muchísimos programas, de decir, es que lo que yo estuve ayer reflexionando sobre las noticias resulta que lo plasma él al día siguiente. Claro. Y pues ayer, después de hacer un montón de anotaciones, no sé qué, no sé cuántos, pues iba más o menos a la misma línea. Y hoy para mí es que de verdad le admiro desde no te imaginas cuándo. Estaba yo estudiando en laboratorio clínico cuando, Sí. cuando conocí su trabajo. Es lo mismo, es que llegamos todos a las mismas conclusiones. Llegamos todos a las mismas conclusiones, Noelia, pero nos falta lo primordial, ponernos en marcha. Bueno, pero para eso también están las herramientas, que es un poco, yo hoy más o menos he preparado una de ellas que tiene mucho trasfondo y que Carmen Huertas es para mí un referente fundamental a la hora de querer estudiar este tema. Eh, Tenemos muchas herramientas, quizá nos estamos preocupando mucho de la parte negativa, de criticar y no de producir. Claro, hombre, pues claro. Hostia, claro. Está muy bien. Hoy yo lo que me he preparado, y que no lo vamos a usar, pero por utilizarlo, es utilizar el método científico, que creo que todo espectador ha oído hablar de él, pero creo que nunca hemos llegado a profundizar en qué significa, en qué se basa, qué necesita para ser un método científico y cómo nos toman el pelo a día de hoy con un mogollón de cosas y además nos lo dicen en nuestra propia cara. No necesitan ni taparlo. Claro, ni esconderse. Será por el karma, será por lo que sea, pero el caso es que el lenguaje, al fin y al cabo, la mentira tiene las patas muy cortas. Sí, claro. Entonces lo pillas. Sí, Porque aunque tú no tengas el conocimiento de una palabra, el contexto te va a implicar ese conocimiento. sí, sí. El lenguaje es algo, es una herramienta para mí la fundamental en este mundo. Creo que es lo que nos diferencia de los animales. Cuanto más amplías el lenguaje, más capacidades tienes. Los animales tienen un lenguaje, pero muy limitado.
Correcto. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Muy difícil, porque ahí también es que todo está conectado. Claro. Cuanto menos duremos generacionalmente, cuanto menos arraigo tengamos familiar, cuanta más gente migre, ese conocimiento se pierde. Claro. Conocimiento que se guarda gracias al lenguaje, que se puede transmitir de padres a hijos, de abuelos a nietos, gracias a ese lenguaje. Claro. Un animal puede transmitir un peligro con un silbido, pero nosotros tenemos una riqueza enorme. Y si nos ponemos a ver la diferencia entre el castellano y ya no digamos las lenguas autonómicas, que es que me alucinaba al principio del programa. Sí. Ponte con el inglés, que en realidad es nuestro principal rival. Vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre. Sí. Más quisieran los ingleses tener el vocabulario castellano. Sí, eso de entrada, correcto. Eso sin tener en cuenta que yo dentro del español incluiría todas las lenguas de la península. O sea, no hay que diferenciar, no hay que erradicar unas de otras. ¿Por qué el catalán es catalán solo? No es catalán solo, es un castellano que se habla solo en Cataluña. Entiendo. Pero ¿el catalán entiende al español? Sí, ¿verdad? Claro. ¿Tienen términos iguales? ¿Tienen la misma morfología? Yo soy teleoperadora. La mayoría de los nacionalistas que en un momento dado te llaman por teléfono y les molesta que le atiendas en castellano, desgraciadamente los entiendo. Ya. Yo tengo un mogollón de gente que conozco, ya no solo de Cataluña, sino incluso andaluces, que el andaluz no está reconocido, que no les entiendo. Que son amigos y les tengo que decir frena. Frena. ¿Me lo explicas? Claro. Por eso ¿Y eso no se considera idioma? ¿Por qué? Pues que la importancia del neurolingüismo, la importancia de las palabras, de cómo se expresan incluso los medios de comunicación, todo esto hay que valorarlo, hay que tenerlo en cuenta, porque sí, son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo me hago cargo, pero hay que hacerlo, porque ahí está el todo. Sobre todo es que como cualquier otra herramienta nos podemos centrar en la parte negativa, en cómo la están utilizando en nuestra contra, o darle la vuelta a la tortilla, que eso sí lo hablamos ayer, sí, y utilizarlo a nuestro favor. Claro. O sea, o nos empezamos a comunicar decentemente, o esto se va a la mierda. No es cuestión de decir, no, yo abogo por el castellano, yo abogo por mi patria. No, demuéstralo. Sí. Deja de usar anglicismos, entiende el significado de las palabras. Claro. Rúmialo. Dale una vuelta cuando escuches una palabra que a lo mejor... Claro. De hecho, yo hoy traigo, que eso sí que no quiero que se me quede en el tintero, 2 consejos. Sí, por Uno, favor. Que os bajéis los de Madrid al rastro y el resto a cualquier mercadillo y os compréis el diccionario más antiguo que veáis. Le echáis un vistazo a los puestos, preguntáis por diccionarios y cogéis el que más rabia os dé. Claro. Pero eso hay que conservarlo, porque yo llevo años viendo cómo la RAE, y ya no te digo el resto de diccionarios, van modificando los significados a placer de ellos. Claro. Lo van amoldando todo. Y eso es la base de todo. Los sinónimos no existen. ¿A qué te refieres? No existen. Cada palabra tiene su matiz. Y además es que, repito, no sé si por karma o por qué, yo creo que al revés, que es por neurolingüística, porque en realidad, en el fondo, como el lenguaje lo utilizamos y también lo aprendemos por contexto, sí que realmente sabemos los matices de las palabras. Por ejemplo, no creo que nadie de la audiencia, a no ser que sea menor de 20 años o no le hayan robado jamás la cartera, no sepa diferenciar entre robo, hurto y atraco. A todos nos queda claro después de una experiencia con el seguro de la casa. Vas a poner la denuncia y dices, no, es que me lo hizo así, así, y te dice, no, pero es que si hubiera sido de la otra manera... Ya. Sí. Pues con eso ocurre con todo. El ejemplo que traíamos hoy, que tampoco quiero dilatar el programa más de lo necesario porque habrá oportunidades, es analizar cómo están estudiando nuestros jóvenes a día de hoy el propio método científico. A ver. Cómo utilizan el lenguaje para transgiversar ese método lingüístico, o sea, ese método científico, y a través de la lingüística cargárselo completamente. A ver, explica. Nuestra forma, durante no se sabe cuántos años, porque yo no creo en la historia,
pero que sí que es demostrable y demostrada de encontrar la verdad, a los jóvenes se les está enseñando torcida. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que así tenemos lo que hablábamos, los universitarios los peores. Sin duda, sí. No creo que hay que... O sea, dentro del método científico te hacen una rueda de moneda, y además lo del cíclico, eso también lo vamos a ver mucho porque es algo que se utiliza en todos los aspectos. Y de repente lo que antes servía para generar y sentar precedente, que se llama, o crear una ley, no ley de ius, de justicia. Sí. Cuidado, que es que la palabra ley también la han prostituido. Había dos leyes, dos palabras ley en lenguas primigenias, que yo no quiero hablar ni de griego. Sí. Uy, hemos perdido el sonido. Hemos perdido, no sé si me escuchas, pero hemos perdido tu sonido. ¿Hemos perdido tu sonido? No. Sigo sin escucharte. A ver. No. No sé por qué ahora lo ha sí. capado. Ahora sí. Algo he dicho que lo ha capado. De repente Pues se ha capado el micro. Tú misma. Decía, yo englobo el tema de los latinos, los griegos. Yo he estudiado en el bachillerato latín y griego porque tengo de iglesia, como he dicho antes, me costaba un montón y se suponía que eso me iba a ayudar a entender, a diferenciar la B de la V, y lo único que me sirvió es para explotarme ya la cabeza del todo. Sí. Entonces yo lo englobo todo en las lenguas primigenias. Y en esas lenguas primigenias se diferencia dos tipos de ley. La ley de la justicia, la humana, sí, lo que considera el ser humano que es justo, sí, sí, y luego las leyes de la naturaleza. Lo que está tan demostrado que lo que no vas a conseguir es lo contrario. Ya. Luego ya empezaron que si Newton, que si la gravedad, no sé qué, y ya se cargaron esa diferenciación. Bueno, porque había un plan. Y ahora te vas a la RAE, ya pues te cuesta encontrar el hilo para ver, es que hay dos. Pero sí lo puedes encontrar. Hay dos tipos de justicia, o sea, perdón, de ley. Mira, en el origen de las palabras. Antes de que sigan, entonces, en esto del significado de las palabras, creo que en algo que hemos caído toda la población y toda la masa borreguil, si me cabe decirlo, es en tres conceptos que han cambiado las propias televisiones a fuerza de comentar. Es decir, antiguamente en el fútbol era la selección española, ahora se le llama la roja. Eso por un lado. La gente dice el castellano, perdona, de siempre ha sido el español. Y por último, cuando se refiere a Latinoamérica, dicen Latinoamérica. No, perdona, es Hispanoamérica, siempre lo ha sido así. Y esto nos lo meten por la boca los propios anglosajones para destruir más si cabe lo que ha sido uno de los grandes o de los mayores imperios españoles. Del mundo. Yo no me voy a meter ahora en historia y política ni todo esto porque ya lo hacemos bastante, pero al final tenemos que tener en cuenta, Noelia, que el poder de las palabras es muy importante y tenemos que saber nosotros revertirlo esto, ¿no crees? Mira, de hecho, es que tú lo has dicho, es que si hablamos de castellano estamos menguando el castellano de Castilla. Sí. Porque los castellano parlantes tienen su propia jerga. Sí, señor. Sí, y señor. Yo a mi abuelo no le entendía. Sí, señor, sí. Así que es. Era manchego. Así es. Entonces el español, como he dicho antes, incluye el vasco, incluye el catalán, incluye el gallego. Correcto. Es que esa es la diferencia. Igual que a día de hoy somos capaces todavía, de momento, de ver que el colombiano es español, porque no es castellano. Claro. Un colombiano se va a Castilla profunda, a Ciudad Real, a provincia, a pueblos de provincia. No se entera. Y no le entienden. No se entera. Sí. Y ellos a él tampoco. O sea, no hay como... Cuesta esa comunicación. Hay que hacer un esfuerzo. Sí. Sí. Igual que estoy convencida de que los catalanes del Parlamento tienen que hacer un esfuerzo para entender a un país. Claro. Efectivamente. O sea, que no nos engañan. Que es que me cojono que necesiten pinganillos. Yo les entiendo y soy de Madrid. Sí. O sea, no... Están intentando dividir de una manera... Sobre todo, ¿ahí cuál va a ser el problema con el Congreso? ¿Que nos van a poner pinganillos a todos los españoles? No, claro.
Para traducirlo al Porque español. no es una traducción simultánea a todos, es una traducción simultánea por auricular. Sí. Yo esto me recuerda a cuando en la iglesia se hablaba latín y la Biblia no se podía traducir. Buen apunte. Y yo me remonto cuando veo mensajes que, bueno, estoy valorando ciertos apéndices dentro de mis intervenciones. Una de ellas es dar visibilidad a gente que se lo está currando mucho en redes, que también se necesita, pues eso, y sobre todo luchar contra esa censura, llamarlo, te pongo en el último lugar, Sí. pues vamos a hacer lo contrario. O sea, yo me lo llevo todo al positivo. Es O como... sea, igual que hacen los políticos generan problemas porque sin problemas no tendrían lugar. Quizá tú y yo, sin problemas, sin esta situación, tampoco estaríamos teniendo cabida. Ya, claro. Entonces, vamos a ver la oportunidad. Muy buena. Sí, 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 sí. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Vamos Totalmente a de verle acuerdo. el lado bueno. Mira, 5 minutos para llegar a las 9. No quiero que te dejes nada en el tintero. Yo quiero porque además te lo has preparado bien, has estado... Al revés. Me gustaría Sí, dejar un poquito con eso, con un poquito que la gente reflexione, que también estuvimos hablando de eso, sí, que lo que tenemos es que el valor de las palabras es ver realmente cuándo te dicen una cosa y cuándo te están diciendo otra. claro. Mira, Entonces, sin ir más lejos, haciendo alusión a lo que decía Pamies, cuando decía aquello de que se jodan, ese es el valor de las palabras. Entiende el valor de lo que ha dicho, no tu interpretación y qué malo es Pamies o qué malo es no sé qué, eso no se dice, eso es ser poco espiritual. Creo que nos estamos desviando muchísimo del camino, pero mucho, mucho, mucho. nos quedamos con lo que queremos. En vez de Eso es, reflexionar, eso es. nos quedamos con los perjuicios, Sí, 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 con el victimismo que tanto se está fomentando hoy en día. sí, Todos acabamos siendo víctimas de algo. claro. Es que, a ver, todos Claro, tenemos... dice, ha subido el bullying. No, es que en mi época no se contaba. Sencillamente. Ya está, o sea, no es que haya subido o no haya subido, es que no había datos. Totalmente, totalmente. No, no, a buen entendedor pocas palabras bastan. Esto es lo que hay. En fin, la semana que viene mucho más. Miraremos a ver cómo volvemos a filosofar con la intención de poder también ayudar. Porque, oigan, nosotros, ni Noelia, somos aquí eruditos, ni tenemos grandes títulos, ni hemos venido a liderar absolutamente nada. Pero creemos que podemos poner encima de la mesa según qué argumentaciones o según qué pensamientos u opiniones que podrían ayudar a un buen entendimiento entre esta disidencia tan fragmentada por intereses. Al igual, podemos hacer mucho bien, no lo sé. Vamos a intentarlo, Noelia. Un último apunte de actualidad. Por supuesto. Respecto a la intervención de ayer, que me encantó, por otro lado, pero quiero ser como el abogado del demonio. Vale. Se habló del control parental. Por otro lado, pero en el otro bando se habla de censurar los fake news. Sí. Viene siendo lo mismo. Si lo que queremos es incentivar la capacidad de raciocinio de nuestros hijos, no les podemos cortar, porque entonces cuando cortas Telegram, estás cortando todo lo bueno y lo malo. Sí. Son herramientas, enseñarles a usarlas. Sí. No les tapéis el mundo exterior. Es cruel, es violento, es asqueroso. Miraron los documentales de la 2. O sea, la vida realmente, a no ser que sea en una granja, es cruel, es asquerosa y es difícil. Entonces tú verás si quieres tener hijos de granja o quieres tener hijos que sepan enfrentarse a las circunstancias de la vida. Y si no son capaces de enfrentarse a través de la pantalla de un ordenador, ¿tú te crees que cuando se crucen con alguien van a tener valor? No, 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 no. Entonces no es cuestión de el único control parental es apagar el móvil a cierta hora, por lo menos. Yo lo diría todo el rato, pero ni yo puedo. Hombre. Pero eso lo necesitamos primero los padres. Los niños aprenden de conducta. Si tú eres capaz de apagar el móvil a las 10 de la noche, te juro que tu hijo aprende a apagarlo. Claro. El problema es que tú le estás enseñando lo contrario. Claro, el mejor control parental es la educación que el padre, La atención. demostración. Claro, claro. La atención, sí, sí, sí. El ejemplo. Sí, sí, sí. Y el que sepan discernir contenidos y tener empatía a la hora de saber decir, papá, mira lo que me ha llegado por este grupo. Papá, mira lo que está pasando con esta compañera. Claro. O compañero.
No vetar, no cerrar, porque igual que cierras, ya te digo, si tú pones un control parental, le vas a quitar el canal de NUR, le vas a quitar el canal de Barea. Sí, Todo sí. eso está censurado. Entonces le estás abocando a un niño sistema, Ujú. que es lo Además, que busca. además, Por eso se hacen eco de estas noticias. además también hay otro punto importante dentro del control parental que es muy importante, que es, aparte de lo que acabas de decir tú, a un niño o a un adolescente, cuando le dices esto no lo toques o esto no lo mires, es cuando más interés crece en él para verlo y descubrirlo y buscarlo. Se está haciendo un efecto... Eso aparte, pero bueno, creyéndote en la posibilidad de poderle controlar las redes, porque luego siempre va a tener acceso a un ordenador del colegio, al ordenador del amigo, Claro, encima le vas a hacer el tonto del grupo. claro, 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 Va a ser el que no tiene acceso cuando el resto sí. claro. Y aquí la picardía en la infancia también es importante. Yo es que creo que ahí tenemos muchos tabúes y que cuando crecemos se nos olvida el colegio. Porque yo no sé, o todos los que yo me codeo han sufrido bullying, pues que hay gente que omite y se olvida de lo que ocurrió en su colegio, porque a lo mejor no lo sufrió en primera instancia, y entonces lo omites, te olvidas de ello y lo Claro. aparcas en un cajón. Pero que creo que no es un problema de hoy. No, no, claro. Esto ya lo llevamos arrastrando tiempo. Antes de mí, 3 años antes de mí, yo acabé en el colegio donde sufrí bullying precisamente porque mi madre me quiso evitar un colegio donde a un chaval le habían quemado con un hierro hirviendo. Y lo peor de todo no fue eso, sino que para enfriar el hierro lo habían metido en el váter. Coño, Entonces, claro, la infección fue supina. coño. Joder. Sí, sí. Entonces, y eso te estoy hablando de los años 90 y algo, Ya, no ya. de ahora. Tenemos una memoria muy cortoplacista. Sí. No nos acordamos de lo que sufrimos con el cambio de la ESO, con Felipe González, y ese tiempo fue apaga y vámonos en los institutos, Correcto. pero es que no salían en la tele. Que sí, Entonces, ese es el tema. Y no existió. Bueno, Noelia, muy agradecido de que hayas estado con nosotros. Buen trabajo. Buscamos la semana que viene también otro huequecillo para volver a tenerte y seguir hincando el diente a las cosas que, bueno, de alguna manera las tenemos muy separadas, pero que no están para nada superadas. Noelia, un besito muy fuerte. Cuídate mucho, ¿vale? Adeu, un guapa. placer. Adeu, cariño. Cuídate. Gracias. Adiós. Adiós. Un abrazo a todos.